la distribución que más se utiliza, la distribución normal en muchas aplicaciones. Entonces, vamos a trabajar casi que de aquí hasta el final en ella porque es supremamente amplia en la aplicación y si ustedes se van a ir por la investigación o no, pues en su desarrollo profesional van a encontrar que muchas características y fenómenos que se estudian cumplen con esta distribución. Entonces, sería bueno nosotros entender esta parte. Entonces, vamos a trabajar hoy, como veníamos trabajando con la distribución normal, vamos a retomar un poquito todo lo que ella quiere decir, vamos a hablar de la tabla Z, vamos a hablar de todo pues lo que hicimos la clase pasada, que fue pues una grabación en simultáneo, porque digamos que yo sí estaba ahí, pero no estaba ahí. Hoy sí lo vamos a poder lograr. Y respecto a las calificaciones, les quiero decir que la semana próxima ya se las doy. Solamente nos está faltando la entrega del último taller, que pues ya mirando ustedes esta clase, la idea sería que tengan clara la diferenciación entre lo que es Bayes, distribución binomial, distribución Poisson y esta que es la distribución normal, que vuelvo y les digo, es la más importante de la estadística porque tiene aplicaciones no solo en términos de probabilidad, sino en un montón de cosas que vamos a ir viendo a lo largo pues de estas clases que nos faltan, que si mal no estoy son 3 semanitas. ¿Sí? Entonces, vamos a dar comienzo, vamos a repasar un poquito sobre los conceptos de probabilidad, vamos a hacer un ejercicio y vamos a trabajar en la tabla normal, que ya se las compartí pues ¿cómo se llama? En el poli virtual. Entonces, vamos a recordar, cuando nosotros hablamos de una distribución normal, pues una distribución normal, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir una distribución normal que es la función de probabilidad para una variable aleatoria que es continua. Entonces recordemos que el concepto de variable aleatoria es aquella cuyo resultado en el experimento que realizamos es un número, ¿sí? Y que ese número además es continuo. Entonces estamos diciendo que para calcular probabilidades de una variable aleatoria continua tenemos como opción la distribución normal. Les quiero recordar y hacer énfasis en que nosotros para poder determinar si una variable continua tiene una distribución normal, existen unos métodos específicos que no son del alcance de este curso. Es decir, si ustedes van a hacer el ejercicio de probabilidades que me van a enviar, ustedes deberán especificar en su enunciado que la variable es normal, porque de lo contrario, pues las aplicaciones y las características que vemos acá no se cumplen, porque la normalidad pues es una característica que matemáticamente tiene unas cualidades que solo se cumplen cuando mi variable se distribuye de esa manera. Entonces es muy importante que nosotros sepamos para poder hacer todos estos cálculos que la variable es normal. Entonces miremos que también estamos diciendo, pues una de las cosas importantes de asumir es que las variables continuas no es posible que tengan probabilidades exactas. Es decir, yo no puedo afirmar que la probabilidad de que el tiempo sea exactamente 2 minutos se dé en una variable continua, ¿sí? Por la misma condición de continuidad de una variable. O sea, estamos diciendo que las variables continuas lo que hablan es de áreas, ¿sí? O sea, estamos diciendo que estas variables no están conformadas como las discretas por líneas rectas, sino que son áreas, curvas. Entonces, esa curva es la que presenta ciertas características y esa curva, entonces, es a la que nosotros le calculamos probabilidad, por lo tanto no hay una exactitud, o sea, solamente vamos a encontrar áreas a la izquierda de esa curva. Esa es como la característica más importante a determinar cuando nosotros estamos hablando de una variable continua, o sea, cuando le vamos a calcular su función de probabilidad. Entonces, importante entender que no importa cuál sea la escala en que se esté midiendo la variable. Y cuando digo escala me refiero pues a las unidades de medida. O sea, estoy hablando de
kilos, centímetros, velocidad, la presión en cualquiera de esas variables, nunca será posible encontrarle una probabilidad exacta. Entonces, eso es una cosa importante a tener en cuenta porque digamos que significativamente diferente respecto a las variables Poisson o a las variables binomiales. Entonces, una de las más importantes, pues como vimos nosotros ya, funciones que tienen esta f de x es la función de probabilidad, es encontrar o generar probabilidades de ocurrencia de variables aleatorias. Cuando nosotros hablábamos de una variable discreta, usábamos la función suma, pero como ya estamos hablando de una variable continua, vamos a hacer uso de la función integral, es decir, una variable continua tendrá una función de probabilidad, pero para yo poder calcular la probabilidad de ocurrencia de un resultado continuo, no puedo utilizar la sumatoria, sino que debo usar la integral. Esta partecita pues es, como les digo yo a ustedes siempre, ¿cómo es que se llama? Cultura general, porque nosotros nunca vamos a aplicar, jamás vamos a aplicar una integral en este curso. Pues probablemente en otros cursos o en otros espacios lo hagamos, pero acá no, porque esa es la facilidad que nos ofrece el tener una variable normal y que esas características que cumplen, pues como les decía, facilita los cálculos de un montón de cosas. Entonces, ya sabemos que encontramos áreas bajo la curva, y que esas áreas se calculan es haciendo la integral de la función de probabilidad de la variable. En este caso, la función de probabilidad va a ser una función de probabilidad de una variable normal. Entonces, por eso tenemos que saber cuál es la función de probabilidad. Pero entonces volvemos a repasar, pues vamos a recordar, o sea, de repetir es que nosotros aprendemos. Repasemos diciendo o recordando que una de las características más importantes de la distribución normal es su forma, ¿sí? O sea, nosotros estamos hablando que cuando mi variable se le hace la prueba de normalidad y resulta positiva, es decir, yo puedo afirmar que esa variable tiene una distribución de probabilidad normal, entonces inmediatamente se cumplen todas estas características. No importa qué es lo que yo esté midiendo. Si ella es normal, pues la primera característica y lo más importante es que tiene esta forma, o sea, la forma gráfica de una distribución normal es así como una campana, que se denomina la campana de Gauss. ¿Qué es la característica de esta campana? ¿De dónde sale esta campana? Recordemos cuando estábamos viendo los histogramas de frecuencias que nosotros afirmábamos que podíamos graficar acá en el eje X los valores de la variable y en el eje Y podíamos graficar tanto las frecuencias absolutas como las frecuencias relativas. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, ¿qué era lo que hacíamos? Pues simplemente cogíamos la variable en el eje X, la organizábamos en intervalos. Recuerden por qué, pues porque no podemos graficar un punto exacto en una variable continua. Entonces, nosotros agrupábamos la variable. Entonces, digamos que esta variable aquí, X, es la calificación promedio, perdón, de un grupo de estudiantes en un examen. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nosotros acá en X vamos a tener todas las calificaciones que obtuvieron los estudiantes. Obviamente, en este lado van a estar las calificaciones más pequeñas y mientras más lejos esté del origen, pues ahí van a estar las calificaciones más grandes, ¿sí? O sea, las calificaciones más altas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nosotros vamos a graficar en el eje Y, lo que vamos a colocar o lo que vamos a ubicar en este eje son las calificaciones, son las personas, o sea, podemos decir cuántas personas estaban en este rango de calificación, cuántas en este rango, cuántas en este, o sea, en cada intervalo nosotros podríamos graficar acá la frecuencia absoluta, pero en este caso específico ya no vamos a graficar la frecuencia absoluta, sino la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Acá nos va a quedar que en este eje esa frecuencia relativa está definida como la probabilidad. Entonces ya, cuando mi variable es normal
y ya yo sé que acá en el eje X tengo las calificaciones y en el eje Y tengo la probabilidad de que las personas obtengan esa calificación, entonces mira lo que va a suceder. Entonces, estamos diciendo que acá en los menores valores hay pocas personas, o mejor dicho, la probabilidad de obtener valores por acá es pequeña, mientras que por acá también, o sea, en este pedacito hacia arriba también tenemos, donde está la gran mayoría de las personas concentradas, está alrededor del centro, y el centro de la distribución está representado por la media aritmética, o sea que si yo calculo la calificación promedio de los estudiantes y esa variable es normal, aquí se va a ubicar esa calificación y, ojo, se van a distribuir los estudiantes simétricamente alrededor de la media. Entonces, miren que la curva, entonces esa curvita, estamos diciendo que esa curva tiene dos características importantes que en términos descriptivos, pues los vimos con los coeficientes. Entonces, estamos hablando de que es simétrica, es decir, miren lo que les voy a decir, el área por encima de la media es igual al área por debajo de la media. ¿Por qué el área? Pues porque miren ustedes, las calificaciones por encima de la media no son iguales a las calificaciones por debajo de la media. Si ven ustedes, acá están los valores pequeños y aquí los grandes. Pero cuando nosotros colocamos la frecuencia relativa, que es la probabilidad, si esta variable es normal, se cumple que este pedazo de aquí para acá es exactamente idéntico o igual a este pedazo de aquí para acá en términos de área. O sea, esa área es igual por encima de la media que por debajo de la media. Entonces también es importante que anotemos que ahí va a estar la media, la mediana y la muda. O sea, las tres medidas de tendencia central van a coincidir. Cuando una distribución es normal, van a coincidir en ese centro. Entonces, y vuelvo y les repito, el área queda simétricamente distribuida alrededor de ella. Adicional a eso, pues vemos que la altura de esta curva se denomina normal, o sea, no normal como la función de probabilidad, sino que es una altura, digamos, adecuada, porque ¿qué puede pasar con una curva de otra variable que no sea normal? Puede pasar o que tenga el pico muy alto, o sea, que se suba casi hasta aquí, o que sea muy achatada. Entonces, cuando eso ocurre, pues ya la condición de normalidad no se va a dar. Entonces, acuérdense que la curva entonces normal tiene, hasta el momento hemos visto tres características. Primera, si mi variable tiene una distribución normal, la primera característica que se cumple, ¿cuál es? Pues que esa variable tiene esta forma, o sea, su forma gráfica tiene una distribución de campana. Segundo, si esa forma, si es normal, esa campanita tiene dos características específicas. La primera es que es simétrica, o sea, el área por encima de la media es igual al área por debajo de la media. Y la segunda es que esa variable es mesocúrtica, es decir, tiene la altura adecuada, ¿sí? Bueno, segundo, vamos a decir que entonces esa variable, cuando tiene una distribución normal, entonces, ¿qué más características va a tener? Va a tener otra característica, que toda esta área, miren, estamos hablando de que esto es probabilidad, toda esta área por debajo de esta curva es probabilidad. Y si es probabilidad, la integral de toda esa curvita tiene que dar 1, ¿sí? O sea, el área bajo la curva es 1. Entonces, de ahí se desprenden dos características más. Pues la primera es que si esto es simétrico respecto a la media, sí, es simétrica respecto a la media, primero. Segundo, el área bajo la curva es 1, entonces, ¿qué significa eso? Pues que la mitad hacia arriba es 0.5 y la mitad hacia abajo es 0.5. Estamos diciendo que las áreas son iguales. Recuerden, las áreas. Por lo tanto, son pues las probabilidades. No podemos decir que los datos son iguales. Es el área por encima de la curva es igual al área por debajo de la curva. ¿Qué estamos diciendo además? Estamos diciendo además que esta curvita es asintótica respecto al eje X. ¿Eso qué significa? Eso significa que esa curva jamás toca el eje X. Por lo tanto, nosotros podemos decir que esa área va de menos infinito a infinito.
Lo que sucede es que hay unas características pues como muy especiales que nosotros vamos a ver enseguida cuando hablemos de las cualidades o de la ley de, ¿cómo es que se llama? Ya me olvidó. Enseguida la miramos. Adicional, nosotros que aquí con esto es que vamos a hablar de esa ley, se llama la regla empírica, sí, la regla empírica que vamos a comprobar en todos los ejercicios que hagamos para que entendamos qué es esa regla empírica. Entonces, miren ustedes que nosotros decimos que esa desviación estándar determina el ancho de la curva, o sea, la curva, su ancho está dada en términos de desviaciones estándar. O sea que nosotros, ¿qué hacemos? Cogemos la media y le sumamos una desviación estándar o 2 o 3 o 4 y eso es lo que nos va a dar qué tan ancha es esta curvita. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la función de probabilidad de nuestra variable continua, que es normal. O sea, lo que estamos diciendo, esto, todo lo que hay acá, perdón, es lo que estamos diciendo en términos de palabras, lo estamos expresando en términos matemáticos. Miren, si es una función, si es una variable aleatoria, tiene función de probabilidad. Si es continua, esa función de probabilidad será pues obviamente una ecuación. Y si es normal, es esta la función de la normal. Entonces miren que tenemos acá que esa normal tiene varios parámetros. ¿Cuáles son los que? Acuérdense, en la binomial nosotros necesitábamos n y p. En la Poisson necesitábamos el promedio de ocurrencias. Pero ya como estamos hablando de la distribución normal, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar la media y la desviación estándar. Eso es lo que necesitamos para poder encontrar probabilidades de una función normal. Entonces, miren ustedes, lo que decíamos, si yo necesito encontrar la probabilidad de que el tiempo de duración sea menor a 20 minutos, entonces, ¿qué es lo que hago? La probabilidad de x menor que 20. O sea que el área viene de menos infinito hasta 20 y me tocaría integrar esta función de menos infinito hasta 20 reemplazando con todos los valores que hay allí y resolviendo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, o sea, lo que nos facilita la normal es no tener que hacer esa aplicación de las integrales, sino que simplemente nosotros vamos a utilizar las características de matemáticas, digamos, que tiene esa curvita para poder encontrar probabilidades. Entonces, miren que estábamos diciendo dos cositas. La primera cosita es que teníamos una regla empírica donde decíamos que el ancho de esa curva está dado en términos de desviaciones estándar. Entonces empezamos, miren, la media más una desviación estándar y la media menos una desviación estándar. O sea, si yo cojo el valor promedio y le sumo una desviación estándar y al mismo tiempo le resto una, me va a quedar esta área bajo la curva. ¿Qué pasa con esa área bajo la curva? Pues que dadas las características de normalidad, que como les digo, en absolutamente todos los ejercicios que nosotros vamos a aplicar, vamos a encontrar, o sea, vamos a demostrar que esta regla empírica se cumple hasta que ustedes ya pues me crean completamente, ¿sí? Y hasta que entendamos qué es eso. Entonces, ¿qué significa? Que si yo también cojo la media y le sumo dos desviaciones estándar y la media y le resto dos desviaciones estándar, el área que se forma, o sea, ya entre las dos lineecitas verdes, tiene un valor de 0.9545. O sea, acuérdense que eso es probabilidad. Y si le sumo 3 y le resto 3, pues el área que se va a formar es 99.73. Entonces, ojo, estos tres valores tienen interpretaciones desde el punto de vista descriptivo y desde el punto de vista inferencial o de probabilidad. Entonces, hablemoslo desde el punto de vista descriptivo. Entonces, nosotros podemos decir que el 68.26% de las observaciones están a más o menos una desviación estándar, ¿sí o no? Eso es desde el punto de vista descriptivo. Desde el punto de vista de probabilidad decimos que la probabilidad de que la variable esté entre menos una desviación y más una desviación es 0.6826. Ahora, este 95.45 es la proporción de observaciones que están a más o menos dos desviaciones, o sea, el 95.45% de los individuos están entre este valor y este valor.
O sea, acuérdense que este 2 desviaciones y menos 2 desviaciones es la media más 2, la media más 1, la media más 3, igual acá. La media menos 1, la media menos 2, la media menos 3. Entonces, cuando nosotros decimos 99.9545 es la probabilidad de que los datos estén entre más o menos 2 desviaciones. Y cuando hablamos del 99%, o sea, este 99.73, estamos diciendo que es la probabilidad de que los datos estén a más o menos 3 desviaciones. Recuerden que esta es la regla empírica y solo se cumple si y solo si mi variable tiene distribución normal. Si la variable no tiene distribución normal, pues nosotros no vamos a poder aplicar esta regla empírica, ya saben por qué, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora vamos a mirar un ejercicio. No, antes del ejercicio, el ejercicio lo vamos a hacer en la próxima clasecita, o sea, cuando terminemos esta, para dejar como todo, en esta clase lo dejemos todo pues como claramente determinado. Miren, hay una cosa importante. Nosotros, si quisiéramos hacer una tabla para todas las posibles variables aleatorias con medias y desviaciones estándar que se tienen, es decir, nosotros vamos a coger y vamos a decir el peso en kilos, la estatura en centímetros, la velocidad en metros por segundo, la presión en kilogramos por no sé qué, cualquier cosa, cualquier variable continua que nosotros vamos a trabajar va a tener infinito número de promedios y de desviaciones estándar. De hecho, ustedes se han dado cuenta que si yo hago esa medición en 10 personas, me puede cambiar en otras 10, ¿sí? O sea que puedo tener muchos resultados con promedios y desviaciones diferentes, ¿sí? Entonces, discúlpame un segundito. Entonces, nosotros tenemos que hacer un procedimiento que nos ayude a llevar todo a una única tabla. Pero miren, este procedimiento que vamos a ver acá, que se llama estandarización, no es un procedimiento única y exclusivamente para calcular probabilidades. Miren qué es lo que estamos haciendo y quiero que entendamos cuál es ese procedimiento. Pues primero, la resaldería ya sabemos, o sea, ¿qué es que tengo que hacer para calcular la probabilidad de que X sea menor que 48? Tengo que coger el 48, estandarizarlo e ir a buscar en la tabla. Entonces, la probabilidad de que la gente pese menos de 48 kilos es tanto. Esa es la resaldería, ¿cierto? O sea, ese es el procedimiento que tenemos que usar para entender, comprender y usar esas probabilidades y esas tablas. Pero miren ustedes, hay una cosa importante y es que vamos a analizar esta pequeña formulita. Les decía a los compañeros de la clase anterior que la aplicación que tiene estas fórmulas son muy grandes, por ejemplo, en la selección de personal para nosotros poder comparar lo que no tiene comparación. Me explico. Si, por ejemplo, nosotros nos vamos a presentar o tenemos un grupo de personas que se van a presentar a diferentes cargos públicos, entonces los cargos públicos tienen unos niveles. Hay un nivel profesional, hay un nivel asistencial, hay un nivel técnico. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a querer comparar un grupo de profesionales con un grupo de asistenciales o de técnicos, por ejemplo? Pues va a ser muy difícil hacer la comparación. ¿Por qué? Porque los pruebas y los exámenes de conocimiento de un nivel son muy diferentes a los de otro nivel, o sea que va a ser un poco difícil comparar. Igual, si yo quiero comparar el peso con la estatura, el peso estaba en kilos, la estatura estaba en centímetros. Entonces va a ser muy difícil nosotros poder hacer comparaciones por las unidades de medida originales que tiene cada variable. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer o qué es lo que nos ofrece, digamos, la estandarización, que es esta formulita? Lo que nos ofrece es abolir las unidades iniciales de medición que tiene cada variable y poder hacer comparaciones. Entonces, miremos cómo es eso. ¿Qué es este set? Entonces estamos diciendo, en términos de probabilidad estamos diciendo que cualquier variable X que tenga promedio y tenga desviación estándar, nosotros la podemos, y sea obviamente normal, nosotros la podemos transformar a una variable Z que tiene cuáles características. Tiene media 0 y varianza 1.
pero adicional a eso no tiene unidad de medida. O sea, ya cuando yo estandarizo, esa variable ya no está en kilos, ya no está en centímetros, ya no está en metros por segundo, ya no está en calificación de unidades y décimas, nada. Está en puntuaciones estandarizadas. Por eso yo puedo comparar una cosa con otra y eso es lo que vamos a hacer la próxima semana, que vamos a hacer unos ejercicios medianamente completos sobre la normal y estas aplicaciones adicionales que tienen. Miren ustedes, detengámonos un momentito en esta formulita. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Vamos a hablar de calificaciones, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hablamos de calificaciones, decimos que voy a estandarizar las calificaciones de todos. Entonces, digamos que yo no quisiera decirles a todos, como dicen ustedes, yo no los quiero banderear, ¿sí? Para saber cómo les fue, o que usted sacó 1, el otro sacó 2, el otro sacó 5. No, yo voy a dar las calificaciones en puntuaciones Z. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para coger mi calificación y ponerla en términos de Z? Pues miren, lo primero que debo hacer es calcular la calificación promedio del grupo. Es decir, voy a mirar cuál fue, o sea, cojo todas las calificaciones y las divido las sumo todas y las divido entre el número de estudiantes que presentaron el examen. Entonces, digamos que la calificación promedio es 3,2. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a coger a cada estudiante y lo voy a comparar con el grupo. Entonces, ¿qué es esta fórmula? Miren, yo cojo mi calificación, que fue 2, ¿sí? Le voy a restar el promedio. Entonces, yo le resto el promedio y resulta que me da 2 menos 3,2, me da menos 1,2. ¿Eso qué significa ya? Pues eso significa que yo estoy por debajo del grupo, o sea, mi calificación en mi prueba quedó por debajo del grupo. Por lo tanto, pues a mí no me fue tan bien. Lo que yo ya no sé es si todo el mundo ganó, si todo el mundo perdió, no sé, a no ser que en el promedio, entonces ya puedo descubrir mi calificación. Pero recuerden que qué característica tiene el promedio adicionalmente. Adicionalmente, el promedio tiene una característica que se deja afectar por valores extremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para eliminar, digamos, esa característica lo vamos a dividir entre la desviación estándar. Entonces, ya sabemos que si esta desviación estándar es muy pequeñita, entonces los datos están muy cerquita de la media y esto va a ser un Z cerquita al promedio, ¿sí? No importa si es negativo, no importa si es positivo, pero va a quedar alrededor del promedio. Entonces, yo ya lo que estoy haciendo aquí, miren, básicamente es coger los datos y compararlos con el grupo, tanto en su representación con la media como en su dispersión, o sea, qué tan alejados están los datos de esa media. Entonces, ya me va a dar una puntuación Z que miren ustedes, tiene además una característica. ¿Cuál es esa característica? Que no tiene unidades, o sea, no hay una escala, no hay una unidad, una escala de kilómetros, de pesos, de nada, porque aquí este se va con este, o sea, si aquí habían kilos, aquí también, entonces la Z queda o se denominan puntuaciones estandarizadas o puntuaciones tipificadas. Eso significa que yo puedo tranquila y dulcemente comparar, vuelvo y les digo, lo incomparable. O sea, yo puedo comparar el peso con la estatura, puedo comparar las calificaciones de matemáticas con las calificaciones de audiovisual, de cálculo, estadística, de física, o sea, puedo comparar, como les digo, lo incomparable. Obviamente, para hacer esas comparaciones, yo debo conocer las representaciones del grupo. O sea, estamos diciendo que debemos conocer el promedio y la desviación estándar en cada una de esas asignaturas. Entonces, ya nosotros sabemos que Z es el valor estandarizado o tipificado, que X es la media, o sea, aquí le falta la barrita, me disculpan, de la variable estandarizar, S es la desviación estándar de esa variable y ya nosotros entonces, teniendo las puntuaciones Z listas, entonces lo que vamos a hacer simplemente es buscar en la tabla cuál es esa área o cuál es esa probabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer enseguida? Entonces, enseguida lo que vamos a hacer es un ejemplo. Antes de ir a la tabla, pues porque yo sé que la clase pasada, pues hicimos, como les digo, la clase
semi rara. Entonces, vamos a coger el ejemplo acá, yo lo voy a colocar en el tablero. Léanlo un momento. Entonces, miren ustedes, ¿qué tenemos allí? Entonces, tenemos una variable X. Esa variable X se llama tiempo de edición de un programa, ¿sí? O sea, estamos hablando del tiempo de edición de un programa. Estamos diciendo que ese tiempo está medido en minutos. ¿Y qué me están diciendo? Que X tiene una distribución normal, con media 2000 y con desviación estándar 200, ¿sí? Y me están diciendo que calcule la probabilidad de que una edición elegida al azar dure entre 2200 y 2400. Entonces, vamos a mirar acá en el tablerito cómo se está haciendo esto. Entonces, observen. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que acá nosotros decimos tiempo de edición de un programa. Entonces, acá nosotros tenemos la distribución normal, ¿sí? Nos están diciendo que X es el tiempo de edición de un programa, está en minutos y que tiene una distribución normal. ¿Qué me están diciendo? Miren, acá es importante que tengamos en cuenta que mu vale 2000, ¿sí? Que sigma vale 200. O sea, sigma al cuadrado es 200 al cuadrado, ¿sí o no? O sea, ojo, que si nos están diciendo esto, quiere decir que se midió toda la población. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos 2000, ¿sí o no? Acá tenemos ese 2000, entonces, nos están solicitando entonces cuál es la probabilidad de que la X esté entre ¿qué? Entre, voy a mirar porque se me olvidó, la X esté entre 2200 y 2400. O sea, vamos a mirar que aquí está 2200 y que aquí está 2400. O sea, tenemos acá esta área en negro, esta es la que nosotros queremos calcular. Entonces, ¿qué vamos a decir? Escoger y decir, ¿cuál es la probabilidad de que X esté entre estas dos? O sea, 2200 menor que X menor que 2400. Eso es, en términos generales, lo que nosotros queremos o pretendemos calcular. Entonces, como ya lo hemos visto en la parte matemática, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esto es la probabilidad de que X sea menor que 2400, ¿sí o no? O sea, vamos a tomar toda esta probabilidad por debajo. Menos la probabilidad de que X sea menor que este pedacito, porque acuérdense, si yo tengo toda esta, para encontrar este pedacito, simplemente le resto esto. La probabilidad de que X sea menor que 2200. ¿Estamos? Entonces, ya lo que sigue, pues como decíamos, que no tenemos en este momento una tabla donde tengamos todos los 2000, 200, 2001, 203, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es estandarizar estos dos valores. ¿Cómo estandarizamos esos dos valores? Entonces, ya sabemos que lo que vamos a hacer es pasar esta X a una Z. ¿Qué característica va a tener esta Z? Pues que esta Z se va a distribuir normal, con media 0 y varianza de desviación estándar 1. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues simplemente decimos que Z es igual a X, en este caso es mu porque tenemos la media poblacional, sobre sigma. O sea, vamos a aplicar esa formulita en ambos. Entonces empezamos. Esta es la probabilidad de que Z sea menor que ¿quién? O sea, tenemos 2400 menos la media, ¿quién es? 2000. Sobre, acuérdense que aquí va la desviación estándar, ¿sí? Eso le vamos a restar la probabilidad de que Z sea menor que ¿quién? Perdón, yo tengo mi borrador por aquí en alguna parte. La probabilidad de que Z sea menor que 2200 menos 2000 sobre 200. Entonces vamos a hacer esa resta y nos queda
2.400 menos 2.000, la mayoría de las veces da 400. Dividido 200, eso nos da 2. O sea, la probabilidad de que Z sea menor que 2.00. Recordemos que siempre vamos a colocar esta Z con 2 cifras decimales. A eso le vamos a restar la probabilidad de que Z sea menor que ¿quién? 2.200 menos 200 me da 2.000 dividido 200 me da 1, ¿cierto? 1.00. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la probabilidad de que Z esté entre 2 y 1. O sea, en términos de Z, este 2.400 es 2 y este 2.200 es 1. O sea, esta área también la podemos calcular en términos de Z y luego pasarla a términos de X. Sí, porque es exactamente la misma, porque si todas dos son normales, van a tener las mismas características. Entonces, como ya nos está acabando el tiempo, vamos a salir y vamos a volver a entrar para calcular estas dos. ¿Listo? Nos vemos en un momentico entonces. Chao.